Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, una vez más. Jacques Fabrice Vallée. ¿Lo conocen? Quizás alguno. Pero esta gente, estas personas que han sido personas que de alguna manera han estado expuestas en los medios, en lugares importantes, no existen. Y vamos a ver por qué. Este muchacho que todavía vive, porque Jacques nació en 1939, actualmente vive en San Francisco, en Estados Unidos. Nació en Francia, es francés, Jacques. En la ciencia convencional, dice Vallée desarrolló conjuntamente la primera cartografía computarizada de Marte, trabajó para la NASA, trabajó para la SRI Internacional, que son centros de investigaciones científicas, tecnológicas en beneficio del gobierno de los Estados Unidos. Estuvo muy metido en la parte del gobierno de Estados Unidos. Trabajó en la red ARPANET, que ARPANET es un poco lo previo de la Internet. La Internet surge así como servidores descentralizados, información descentralizada, que se comunicaban telefónicamente o satelitalmente con otros nodos, con otros centros, y habían decidido distribuirlo. Esto lo hicieron los militares porque de alguna manera querían tener la información, los servidores descentralizados, por si sucedía alguna ataque nuclear, entonces tenés la información descentralizada, tenés más chance, más probabilidades que sobreviva. Yo recuerdo que mis primeras conexiones en los años 80, acá en Argentina también había una ARPANET o una NET que nos conectábamos, enchufábamos los módem viejos en la línea telefónica que hacían los ruiditos esos de conexión. El pi, hacían un ruido así extraño, hacían el handshaking, que se llamaba, que era la nivelación de protocolos, nivelaban las velocidades, hacían un handshaking que sería una especie de ponerse de acuerdo, se ponían de acuerdo las velocidades y comenzábamos la transmisión, una transmisión en audio muy precaria, 9600 baudios, con toda la furia, ¿no? Al principio eran 1200. Era lo que había, ¿no? Después vino la internet más rápida, empezaron a utilizar el cable de cobre, pero con otra tecnología, con otro nivel de modulación, y las velocidades crecieron exponencialmente, se abarataron los costos, hasta la internet que tenemos hoy en día. Pero este muchacho fue uno de los pioneros de la construcción. Y Vallée también fue una importante figura en el estudio de los ovnis, ¿no? Los objetos voladores no identificados. Al principio era un defensor inicial de la legitimidad científica de la hipótesis extraterrestre. Terminó promoviendo posteriormente la hipótesis interdimensional. ¿A dónde arranca Vallée? Y arranca el tema de los ovnis. Se pone a estudiar, un científico, matemático, informático. Nació en Francia, recibió su licenciatura de matemática en la Sorbona, siguió con un máster de astrofísica en la Universidad de Lille, de Francia. Comenzó su carrera profesional como astrónomo en el Observatorio de París, 1961. Yo todavía no había nacido. Recibió el premio Julio Verne por la primera novela de ciencia ficción en francés, Le Subespace, algo así como el subespacio. Carrera. Se trasladó a los Estados Unidos en 1962 a trabajar como astrónomo de la Universidad de Texas. Participó en el observatorio McDonald para el primer proyecto de la NASA de un mapa informatizado y detallado de Marte. 1962. 1967 recibió un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad mientras. Bien. Sirvió también como comité asesor nacional del Colegio de Ingeniería de la Universidad de Michigan y participó en trabajos tempranos sobre inteligencia artificial. Trabajos muy tempranos, estoy hablando de la época años 60. Vallée ha sido autor de 4 libros de alta tecnología, entre ellos Computer Message System. Así es.
Me siento un poco identificado, porque yo también estudié astronomía e informática, estuve ahí en la Universidad Tecnológica Nacional, no al mismo nivel que el señor, no viajé a Estados Unidos, ni estuve en grandes centros astronómicos, yo fabricaba mis propios telescopios precarios, pero me sentí un poco identificado, cómo hace el recorrido, ¿no? Este muchacho. Investigación OVNI y trabajo académico. En mayo de 1955, Vallée avistó por primera vez un ovni sobre su casa en Pontoise. 6 años después, en 1961, mientras trabajaba en el personal del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, o sea, 1961, él trabajaba en el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Vallée afirmó haber sido testigo de la destrucción de cintas de seguimiento de un objeto desconocido orbitando la Tierra. Claro, ahí el tipo hace un clic. Destruyen la cinta. Vamos a ver, dice. El objeto en particular fue un satélite retrógrado. Claro, ellos lo veían como un satélite retrógrado. Es decir, un satélite que orbitaba la Tierra en dirección opuesta a la rotación de la Tierra. Como que era un satélite que tenía movimiento propio. En 1961 muchos satélites como con propulsión propia no había dando vuelta a la Tierra. En ese momento en que observó esto, no había cohetes lo suficientemente poderosos como para lanzar a un satélite de este tipo, por lo que el equipo estaba muy emocionado. Él y sus amigos ahí estaban todos muy emocionados porque estaban viendo una huevada rara en el espacio. ¡Qué emoción! Yo me sentí identificado también cuando yo vi la nave que un poco surcaba el espacio donde yo estaba haciendo mis observaciones astronómicas. Ya que asumieron que la gravedad de la Tierra había capturado un satélite natural, un asteroide. Ellos creían, pobrecito, ingenuos, ellos pensaban que había capturado la Tierra un satélite, un asteroide del, qué sé yo, del cinturón de asteroides se desprendió un asteroide y la Tierra mágicamente lo había capturado. No se estrelló contra la Tierra, la gravedad de la Tierra no lo atrajo, no, quedó en órbita mágicamente. Afirma luego que un superior sin nombre, un superior a él, donde estaba, sin nombre, vino y borró las cintas. Estos acontecimientos contribuyeron al interés de Vallée por el fenómeno ovni. Claro, de repente estaban contentos, estaban viendo una lucecita en el cielo que titilaba y aparece un tipo, un superior, que no se identifica, pero superior, y dice, a ver muchacho, ¿cuáles son las cintas donde estuvieron grabando datos? Y le dice, acá están, a verla, pim, pim, pim. Chao, le borró la cinta. Entonces, ¿qué hace eso? Y a vos te genera más interés todavía. ¿Qué viene a borrar esta información que nosotros estábamos tan emocionados? A mediados de los años 60, al igual que muchos otros investigadores OVNI, Vallée intentó validar inicialmente la popular hipótesis extraterrestre. El investigador Jerome Clark sostiene que los 2 primeros libros de OVNI de Vallée estaban entre los más científicamente sofisticadas defensas de la existencia o la hipótesis extraterrestre jamás planteada. Claro, sus primeros libros hablaban de un clásico, de los platos voladores que viajan 600 años luz, llegan a la Tierra, aterrizan en algún parquecito, algún lugar desolado donde nadie los ve, toman muestras de planta y se retiran de nuevo 600 años luz a su planeta. Esa era un poco la explicación de algunos. Sin embargo, en el 1969, ya habían pasado 8 años de este evento que le habían borrado la cinta, las conclusiones de Vallée habían cambiado y declaró públicamente que la hipótesis extraterrestre era demasiado estrecha e ignoraba demasiados datos. Vallée empezó a explorar puntos en común entre los ovnis, los cultos, los movimientos religiosos, los demonios, los ángeles, los fantasmas, los avistamientos de críptidos y los fenómenos psíquicos. Avistamientos de crípticos son estas criaturas extrañas que se ven como Pie Grande, el monstruo del lago Ness, criaturas que están un poco fuera de catálogo. Claro, ¿qué hizo el tipo?
lo que yo de alguna manera, o lo que todos nosotros los que estamos de acá, de alguna manera empezamos a atar cabos, porque veníamos estudiando cosas que estaban un poco separadas, aisladas, ángeles y demonios por un lado, los extraterrestres por el otro, la New Age por allá, los fantasmas por acá, la tabla Ouija, todos fenómenos aislados, que lo que hace Vallée ya en 1969, dice, no, pero acá estoy viendo, dice el tipo, que existe una correlación entre todos estos fenómenos y los extraterrestres, dice. Las especulaciones acerca de estos potenciales vínculos se detallaron por primera vez en el tercer libro de Omnis de Vallée. Claro, los primeros dos libros hablaban de lo clásico, de los extraterrestres, que eran seres muy evolucionados, que venían de este planeta, y que nosotros todavía no estábamos preparados para entender su gran tecnología, toda esa sanata. Cuando el tipo se da cuenta que los ángeles, que los demonios, que las religiones y que los cultos, que todo esto eran estos mismos, entonces el tipo, ¡ping!, le viene el chispazo y escribe Pasaporte a Magnolia, del folclore a los platillos volantes. Escribe ese libro. Magnolia dice, es un ensayo sobre ufología de 1969 por el astrofísico. Vale. Bien. Como alternativa a la hipótesis de la visita extraterrestre, Vallée ha surgido una hipótesis de visita multidimensional. Y acá es donde la cosa se empieza a poner sophistication. Esta hipótesis representa una extensión de la hipótesis convencional de extraterrestre, donde los presuntos extraterrestres podrían ser potencialmente de cualquier lugar. Las entidades podrían ser multidimensionales, más allá del espacio y del tiempo, y por lo tanto podrían coexistir con los seres humanos, pero permanecer sin ser detectadas. Esto es lo que escribe el tipo y esto es lo que es. 1969. ¿Vos escuchaste hablar de esto durante los 70 y los 80? No, ¿por qué? Porque a este muchacho había que tenerlo calladito, quietito, que se ve más bonito. ¿Cómo iban a decir que los presuntos extraterrestres podrían ser potencialmente de cualquier lugar, inclusive de acá mismo, de otro plano dimensional, de otra vibración? Eso es lo que empieza a plantear el tipo. En una época muy temprana, donde no estaban preparados los pseudocientíficos de la época para procesar lo que le estaba diciendo don Vallée. Un adelantado, ¿eh? La oposición de Vallée a la popular, él se opone un poco al popular concepto de la hipótesis extraterrestre, no fue bien recibida por los ufólogos estadounidenses prominentes. Y no, ¿cómo va a ser? ¿Qué le va a decir? Que los ángeles, los demonios, los cultos, todo esto son lo mismo, es la misma lacra. Los extraterrestres, ¿cómo vas a hablar así de los extraterrestres, que son demonios? Entonces fue visto, claro, no fue bien recibida, por lo que fue visto como algo que proviene de un paria. De hecho, Vallée se refiere a sí mismo como un hereje entre herejes. Él se clasifica de hereje. Porque ¿qué es la herejía? La herejía es cualquier creencia que está fuertemente en desacuerdo con las costumbres o las creencias establecidas, en particular con las creencias aceptadas o leyes o creencias religiosas. Claro, entonces sí, él era un hereje, porque ¿qué le estaba diciendo a todos estos creyentes de los extraterrestres? Que eran seres interdimensionales que estaban interactuando o conviviendo con la humanidad sin que el humano se diera cuenta. La oposición de Vallée a la teoría del ET se resume en un artículo, bla, 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 dice. Vallée ha contribuido a la investigación del milagro de Fátima. ¿Qué es el milagro de Fátima y las apariciones marianas? ¿Qué es el milagro de Fátima y las apariciones marianas? Más que estos seres que se presentan mágicamente
aprovechando la vulnerabilidad mental de la creencia religiosa que tiene esa persona o ese grupo de creyentes para potenciar de alguna manera la sesión energética de todos esos creyentes y poder utilizar su energía a su disposición, porque toda esa gente se está entregando a ese evento, a esa Fátima, a esas apariciones marianas, toda esa gente se está entregando su poder, su energía, se está sometiendo, se está rodeando a ese ser, que no es ninguna virgencita, no es ninguna señora, es un ser más de estos. Entonces, él investigó estos fenómenos porque le llamaron la atención, porque cuando vos te pones a hacer un zoom, pónganse a estudiar cómo fueron estas apariciones, y van a ver que lo que menos tiene de religioso no tiene nada de religioso. El evento se parece más a un evento ovni que a una aparición religiosa. Dice, su trabajo se ha utilizado para apoyar la hipótesis ovni de Fátima. Vallée es una de las primeras personas en especular públicamente sobre la posibilidad de que la danza solar en Fátima fuese un ovni. Porque en Fátima se ven las luces que giran y el ser que se ve no era ninguna virgencita, tenía más pinta de gris luminoso que de virgencita. La idea de los ovnis no era desconocida en 1917, pero la mayoría de las personas que asistían a las apariciones de Fátima no habían atribuido los fenómenos allí reivindicados como ovnis. Ahora no se te pueden aparecer haciendo ese circo porque la gente ya con todo lo que ha visto, con toda la información que hay, con todas las películas extraterrestres que hemos visto, no lo vamos a asociar a una virgen o a un santo, lo vamos a asociar a un fenómeno extraterrestre. Vallée también ha especulado sobre la posibilidad de que otras apariciones religiosas podrían haber sido también el resultado de la actividad ovni, incluyendo Nuestra Señora de Lourdes, las revelaciones de Joseph Smith. ¿Quién era este? El líder religioso estadounidense, fundador del movimiento de los santos de los últimos días, incluyendo su principal denominación, que es la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos. Vallée y otros investigadores han abogado por su mayor estudio de fenómenos inusuales a la comunidad académica. No creen que esto debe ser manejado solamente por teólogos. Y claro, estos fenómenos, cuando vos le empezás a hacer zoom, es como cuando le empezás a hacer zoom a la Biblia, te das cuenta que todas estas historias están llenas todo de falacias, de mentiras, de malas interpretaciones y sobre todo de manipulación. ¿Qué más tenemos? Bueno, si vamos a hacer una breve descripción de lo que es el pasaporte a Magnolia, que fue el primer libro de alguna manera que él escribe después que empieza a hacer esta asociación de seres interdimensionales. Dice que este ensayo es considerado como la obra más importante de la historia de la ufología, abre las puertas a una nueva interpretación del fenómeno ovni, salvando así la clásica dicotomía entre escepticismo y la hipótesis extraterrestre, hace ver la necesidad de incluir componentes psíquicos, subjetivos, mitológicos, históricos, folclóricos, religiosos, a la manifestación física objetiva del fenómeno. Magnolia, que es una ciudad legendaria del folclore medieval, y llamada así en algunas viejas crónicas, sería una región de donde procedían extrañas criaturas aéreas. Vallée reutilizaría dicho concepto para aludir a que los seres de los ovnis actuales pertenecen al mismo tipo de manifestaciones que se describían en siglos pasados, secuestrando humanos y volando a través de los cielos, teniendo así como un puente entre las visiones extraterrestres, los ángeles, los demonios, las hadas, los elfos. Para él, manifestaciones del mismo fenómeno. Por eso muchas personas cuando me preguntan, ¿y cómo te iniciaste vos en esto? ¿Y cómo se iniciaron todos ustedes? Porque ustedes toman un hilo, toman una punta de un hilo, y estudian un tema en particular, estudian ángeles, estudian demonios, estudian religión, se meten en la New Age, estudian los ovnis, estudiamos todos un montón de temas como si estuvieran en distintos casilleros, y cuando nos damos cuenta y tiramos de la piola, nos damos cuenta que todos los temas están encadenados entre sí, que es un poco lo que pasa. La gran confusión entre ángeles, demonios, elfos, hadas, no son más que seres
que se están movilizando en distintas capas interdimensionales, de las cuales también nosotros somos parte. Nosotros tenemos esa particularidad, que pertenecemos a distintas capas de la realidad, pero hemos estado separados, aislados de nosotros mismos, y esa es la gran ventaja que tienen estos seres de interactuar con nosotros, actuando desde una vibración o dimensión diferente de la física, y de esa forma le da la posibilidad de obtener algunas ventajas energéticas que nosotros del físico acá no podemos interpretar ni ver por la falta de información, más que nada. Porque vos llegás a este mundo, no hay manual de una explicación lógica de por qué está acá, cómo viniste, por qué viniste, para qué viniste. Nadie te dice nada, nadie te explica nada, todo está oculto, escondido, es un gran misterio. Pero bueno, digamos que en resumen vos estás acá por un caprichito de Dios, porque Dios cría a sus hijos para que vengan a tener esta existencia, a estar arrodillados adelante de Él sin ninguna explicación profunda. Bueno, Vallée, en este caso, fue uno de los pioneros que dijo y que se animó a decir en una época muy difícil: a ver, un momento, muchachos, todos estos fenómenos religiosos, de cultos, psíquicos, estos pósteres, todos estos demonios, seres raros que aparecen, son todos los mismos. Son seres interdimensionales que se están manifestando en el mundo físico y coexistiendo con el ser humano con alguna intencionalidad que quizás él en un principio no sabía, pero que nosotros ahora estamos tratando de desentrañar día a día con este conocimiento y este entendimiento. Un gran abrazo para todos. Chao.